¿Qué tal, guachamales imperiales? Soy Spincitu. Atentos porque esto será un bombardeo de muchas cosas. Vamos a ver lo mejor del capítulo 4 al 10 de Shingeki no Kyojin de la tercera temporada. Entonces, Erwin está encarcelado y es llevado a la corte real, donde se decidirá su inocencia de todos los cargos que serán acusados como líder de la legión o si es que será condenado a muerte. Sin embargo, el líder comandante de la legión tiene o deja entrever que tiene un as bajo la manga, la verdad. Mientras tanto, Levi y su escuadrón continúan tras la pista de Eren e Historia. En este punto, quien posea más información tendrá la ventaja, y es por esto que llegan al punto incluso de secuestrar a miembros de la policía militar para interrogarlos. Después de un plan estratégicamente bien elaborado, la Legión consigue desenmascarar a la policía militar y demostrar que todas las acusaciones por las cuales estaban siendo perseguidos eran falsas y eran responsabilidad de la policía militar. Un punto que a muchos les llamó la atención del primer capítulo que partimos del capítulo 4, los que siguen el anime claramente, es que se haya revelado el apellido de Levi, y con esto me refiero al de la familia Ackerman, donde al menos conocemos a Mikasa, Kenny y ahora Levi. En este momento aún no es tan relevante profundizar en este tema hasta que salgamos de todo el enredo del cual está metido en la Legión. Lo que sí es seguro es que estos tres individuos tienen un nivel de combate superior al resto. Pasamos al capítulo 5. Entonces, estábamos con Erwin siendo enfrentado al juicio y este misterioso plan del cual no sabíamos mucho. En el capítulo 5 y terminada la respuesta, vemos finalmente la conclusión de este elaborado plan, que consiste en revelar los verdaderos intereses por parte del falso rey y los altos políticos a cargo de reinar la raza humana. Como lo hacen exponiendo un falso ataque de titanes en el Muro Rosa, con el fin de ver cómo estos reaccionarían, y se dan cuenta que efectivamente ellos solamente velan por salvarse a sí mismos. ¿Qué desencadena todo esto? Un golpe de estado derrocando a todos los altos mandos con la ayuda de Zackley, Pixis y Erwin. Hubo unos personajes un tanto secundarios en todo este golpe de estado que tuvieron un rol muy importante. Y la verdad estos fueron los reporteros que vimos en el capítulo 4, si no me equivoco, en Hanje, quienes se encargaron no solamente de desenmascarar a la policía militar y ayudar a la Legión de Exploración, sino que también se encargaron de explicarle a la masa las verdaderas intenciones detrás de los políticos y la historia del rey falso, y todo lo que haya sucedido entre medio con Erwin. ¿Qué permite esto? Permite que el pueblo no se alce contra las fuerzas armadas y impide una guerra civil. Casi al final del episodio, Hanji comienza a contarle a Levi y los demás un incidente que tuvo lugar en una capilla al interior del territorio de esta familia, una investigación de la Legión sobre las tierras de los reyes, hecho que sucedió el mismo día en que los titanes atravesaron el Muro María. A modo de resumen, para no entrar en tanto detalle, se supone que toda la familia Reis murió en un trágico accidente cuando unos bandidos asaltaron e incendiaron la capilla mientras toda la familia estaba dentro, salvo Rod Reis, quien supuestamente cuenta de su propia versión y su propia boca que él se pudo salvar. Sin embargo, este cuento no convence mucho a Hanji, por la supuesta manera en que se quemó toda la capilla, que es de piedra, y el contacto de Rod Reis a Historia a los pocos días de perder su familia. Todo esto era un poco sospechoso. Ante esto, a Hanji se le levanta este secreto, este misterio, y supone que es ese mismo lugar de la capilla, donde estaba construida la capilla, que es donde se encuentra Eren e Historia. Ella asume que hay un secreto detrás de esto. Posteriormente vemos como el ejército, comandado por Erwin, recordemos que estábamos ahora bajo un cierto golpe de estado, se prepara para invadir las tierras de Reis, a investigar este lugar. En este momento se levantan dos hipótesis o ideas bien entretenidas. Por un lado, Levi se comienza a preguntarse si existe alguna relación entre los lazos sanguíneos y los poderes de titanes, y Armin se comienza a cuestionar un poco cómo y cuándo fue que Eren obtuvo estos poderes a partir de lo que se plantea Levi. Como dijo Armin, un titán que devora a otro, que se convierte en humano, puede obtener sus poderes. Adelantamos que ambos puntos sí están relacionados, pero todavía no nos apresuremos, pero lo que sí les pido es que recuerden este punto porque es muy importante para la historia a futuro. Finalmente en el capítulo lo último que vemos es a Eren encadenado en una caverna como de cristal, recordemos un poco que era la imagen del póster promocional de esta temporada, preparado para ser devorado por algún titán o por alguna persona, pareciendo que es como un ritual, y la persona que aparece frente a él es Historia. Y ahora hacemos el salto hacia el capítulo 6, Pecado. A ver, ¿cómo puedo resumir este capítulo de una manera simple? ¡Boom! Así de simple. Quizá no fue suficiente. A ver, ¿cómo se lo explico? A lo largo de estas 3 temporadas hemos tenido revelaciones de distintos tipos. Nos han ido contando un par de piezas de este rompecabezas, con los que hemos ido utilizando, hemos creado distintas ideas, fantaseando, etc. Pero, averiguar, por fin, el secreto de los poderes de titán de Eren
Mind Blown Number 1. Una pequeña referencia a Ego Raptor, un gran youtuber por ahí si los conocen. De seguro aún nos quedan muchas cosas por conocer de los poderes y métodos del traspaso de los poderes de los titanes. Pero sin duda este capítulo fue bastante revelador para muchos. Más que por el hecho de saberlo, fue por verlo y entenderlo. Bien, en el capítulo, por algún extraño motivo, cuando Historia y Rod tocan a Eren, Eren accede a recuerdos que tenía reprimidos u olvidados, por alguna razón, y descubre que fue él quien mató a su padre. ¿Cómo? Se lo comió. Posteriormente Rod nos cuenta cómo el padre de Eren, Grisha, confrontó a la familia Reis para robar el poder de los titanes, que se encontraba en manos de la hija mayor de los Reis, Frida. Poder que, por lo que vemos, Grisha logra obtener después de una batalla y devorar a Frida, lo que desencadena un choque en Eren, sintiéndose responsable por todas las muertes ocurridas al interior del muro, sometiéndose a la culpa de su padre y sentirse como responsable de todas las catástrofes que han ocurrido. Lo que sigue siendo un misterio es cómo Grisha se enteró de este secreto de la familia Reis, pero de seguro este y otros secretos más van a ser revelados dentro de poco. Lo que sí, por excelencia, el capítulo 6 es que entiende una de las revelaciones más grandes que hemos visto en las últimas temporadas de Shingeki. Al parecer, la teoría que planteaba Levi y que les comentaba hace unos minutos atrás, apuntaba hacia la verdad, y podemos basarnos en el hecho de cómo Eren e Historia recuperan parte de sus recuerdos borrados por algún tipo de poder de titán, cuando entran en contacto el uno con el otro junto a Rod Reis. ¿Cómo sabemos que pueden borrar la memoria? Porque vemos todos los recuerdos de Frida con Historia, recuerdos que fueron arrebatados de la pequeña olvidando a su hermana en secreto, hablando que su hermana en secreto la veía. También tenemos paralelamente los recuerdos de cuando Eren devora a su padre, que los había borrado por completo. Incluso Eren llega a ver recuerdos de la vida de Frida, lo que nos permite entender que el poder de la familia Reis no consistía únicamente en manipular los recuerdos de otras personas, sino que también permite traspasar el conocimiento de persona a persona, recuerdos, experiencias, vivencias, etc. Pasando a otro tema, en el capítulo también nos revelan parte de la historia de los Ackerman. Un recuerdo de Kenny, breve, la verdad, nos revela la razón por la cual este linaje era perseguido por el gobierno. Familia que alguna vez fue responsable de la protección de la familia real, me refiero a los Ackerman. La razón consiste en que ellos eran los únicos resistentes al poder de la familia Reis, vale decir, son los únicos a los cuales no les podían borrar la memoria, y por otro lado, poseían poderes como humanos con una fortaleza sobrehumana. Este último punto lo entendemos un poco mejor en una conversación que tiene Levi con Mikasa, cuando van en la carreta rumbo hacia el terreno de los Reis, donde este le consulta sobre el poder oculto de los Ackerman y si es que alguna vez había sentido que ese poder despertara en ella, a lo cual Mikasa tiene este recuerdo cuando ella era pequeña, y pelea junto a Eren contra los asaltantes y los matan por primera vez. Ella tiene ese recuerdo de cuando esta fortaleza extraña despierta en ella. Para finalizar este capítulo vemos que la operación de rescate de Eren e Historia por parte del ejército comandado por Erwin se pone en marcha. Sin embargo, Levi hace mención a algo importante, que no será tan tranquilo o tan simple como un rescate normal. ¿Por qué? Porque quien los está esperando en ese lugar es Kenny Ackerman, un humano con habilidades sobrehumanas y con un componente estratégico superior. Tienen que aventurarse en un terreno que no conocen, contra un probablemente arsenal de humanos que tienen este equipo de combate especializado para pelear contra humanos, versus lo que tiene la Legión de Exploración, que es un equipo especializado para pelear contra titanes. Volvemos a la acción en el capítulo 7, que se llama Deseo. El enfrentamiento entre el escuadrón comandado por Levi y Hanji contra el escuadrón de Kenny da inicio. Una animación, la verdad, increíble como siempre, aparte de Wit Studios, nos permite ver una feroz batalla por la salvación de Eren o el traspaso de poder de Titán hacia los Reis. Dos Ackerman contra uno es el eje principal de esta pelea, donde vemos la pelea de Levi contra Kenny con un impresionante despliegue de animación, habilidades, estrategias, mientras Mikasa no se queda atrás, destrozando a todos los enemigos que tiene enfrente gracias a la estrategia planteada por Armin. Ahora, en este capítulo no todo es acción, gran parte, pero no todo. Nuevamente tenemos otra gran revelación. Esta temporada se ha centrado muchísimo en la historia de fondo, en darnos contexto, entender mejor en dónde estamos. Ahora nos enteramos del origen de las murallas que protegen a la humanidad, creadas por un antepasado de los Reis con su poder de titán, quien además borró la memoria de toda la humanidad para que pudieran vivir tranquilos en su ignorancia, gracias a este poder pasado de generación en generación. Es por esto que Reis acusa al padre de Eren de su gran pecado al robar este poder, ya que Eren no puede usar el potencial completo al no tener la sangre de los Reis, y es por esto que Historia debe comerse a Eren para recuperar el poder al lugar al que pertenece. Escuchando este relato, Kenny de repente aparece entre medio de esta conversación y enfrenta y encara a Rod, incluso le apunta con su pistola, dejando en claro que es un mentiroso. Recordemos que a Kenny y a los Ackerman no les pueden borrar la memoria, así que algo debe saber él. Y además lo trata de manipulador al ejercer esta carga sobre su hija y no tomársela como él mismo, ya que él también es un Reis y él también podría hacerlo.
Kenny libera a Eren y le pide que pelee contra Historia para ver quién es realmente digno de portar este poder, una pelea de titán contra titán. Historia acepta su rol y responsabilidad y de hecho está al borde de inyectarse y convertirse en titán, pero en este momento es cuando vemos a Eren empapado en la culpa, quien no se transforma, porque su sueño es acabar con los titanes y entiende que si para este fin es necesario morir, él está dispuesto a sacrificarse. Ante esto, Historia comienza a dudar y a reflexionar en su pasado, en el relato de su padre, sobre los orígenes de la muralla, sobre su poder, sobre todo lo que ha conllevado al momento en el que están viviendo hoy día, el enorme poder de titán que tienen, y aquí es cuando lo cuestiona y le levanta una pregunta sumamente importante, que es ¿por qué durante todo este tiempo, con todo el conocimiento que tienen, no han sido capaces de liberar a la raza humana? Esto genera un punto de quiebre, ya que aquí cuando toda la mentira de Rod Reis queda al descubierto y se cae, revelando que su verdadera intención era guiar a la humanidad como un rebaño, siendo los únicos conocedores de la historia y levantarse como una deidad ante el resto. Para cerrar esta parte solamente quiero volver a resaltar nuevamente el increíble trabajo de animación que ha hecho Wit Studio, particularmente en este capítulo, porque la verdad cuando hablamos de Shingeki siempre entendemos que lo que va a animación es sencillamente a otro nivel. Ya adelantábamos un poco el desenlace de la discusión entre Historia y Rod, que termina con este último tomando el líquido para convertirse en un titán, y la verdad uno muy extraño, con un tamaño superior a cualquiera que se haya visto antes, arrasando con todo lo que se encuentra en su paso. Tras un momento un tanto emotivo, Eren encuentra una botella con el líquido de los reyes con el nombre de armadura, y decide lanzarse a protegerlos a todos, bebiendo la botella, transformándose en titán, pero esta vez obteniendo un poder que no era familiar para él, que permite cristalizar su cuerpo y fortalecer las paredes, evitando un colapso total de la cueva y el derrumbe. Una luz de esperanza se asoma tras la salvación del escuadrón de Levi, y es que cuando ven lo que Eren puede hacer ahora, con el poder del endurecimiento, cabe la posibilidad de tapar el agujero del Muro María y comenzar a recuperar el terreno de la humanidad y con ello el sótano de los Jäger, que recordemos tiene información muy valiosa, al parecer. Rod, transformado en titán amorfo, sin la capacidad de ponerse de pie, se arrastra con rumbo al pueblo más cercano a las murallas, el distrito Orwood, amenazando con una posible catástrofe que podría dar como término la aniquilación de la humanidad. Se debate sobre cómo enfrentar lo que se avecina. Por un lado está la posibilidad de que Eren se sacrifique nuevamente, sin embargo hay demasiadas variables desconocidas como para arriesgarse a que Rod se coma a Eren y se transforme en el Salvador, y ahora que tienen la posibilidad de recuperar el Muro María y el sótano, solo queda un camino: eliminar a Rod Reis y al terminar la batalla, convertir Historia en la auténtica reina y gobernante al trono. Según ella es la portadora de sangre real, se corresponde. Historia acepta pero con una condición: que la dejen decidir por ella misma una vez finalizado el enfrentamiento contra Reis. Erwin toma una importante decisión, de nuevo acuerda a las personas, que actúen como carnada de cierta manera con el fin de atraer al titán al pueblo, ya que en el caso que se refugien en las murallas internas, el titán podría penetrar la última defensa y sería el fin de la humanidad. Comienzan los preparativos para detener a Rod Reis de alcanzar el muro, con un simulacro de evacuación que tenía el fin de efectivamente, si es que todo sale mal, que la gente pueda evacuar más rápido. Sin embargo, el equipamiento de ataque parece no generar suficiente impacto en el titán, las armas no hacen el daño suficiente y no pueden frenarlo. En el caso de que las armas no funcionen, la humanidad tendrá que recurrir al último implemento en defensa, o la última esperanza, que es el titán de Eren, para poder hacer frente a Rod Reis, una apuesta como siempre por parte de la Legión muy arriesgada. En el intertanto, en el pueblo que sabe sobre el golpe de estado, sobre la carencia de un rey que reine, o que lo gobierne, se empiezan a generar revuelos, conflictos, revelaciones a las fuerzas militares, desobedecen el procedimiento simulacro, hasta que ven al titán llegar y comienza el caos. Y es entonces cuando llega uno de los momentos que muchos esperábamos, un enfrentamiento de titanes al más puro estilo de Shingeki, con música épica de fondo, un gran ambiente de tensión generado por una animación increíble en la que tienes que tener el 100% de tus neuronas enfocadas en cada segundo que pasa la pantalla, porque todo microsegundo vale. Con el plan de usar a Eren para detonar una enorme explosión al interior del cuerpo de Reis, finalmente este explota y sus restos vuelan como meteoritos por la ciudad. Recordemos lo caliente del cuerpo de Titán y lo peligroso que era. En este momento es cuando Historia ve la cápsula que contiene el cuerpo de su padre y sin duda lo destruye. Tras derrotar a Rod Reis, Historia se levanta y se presenta ante todo el pueblo como la heroína de cierta manera, como la que terminó con el titán, pero se presenta con su nombre verdadero y su nombre completo: Historia Reis, la auténtica heredera al trono y reina de las murallas. Posteriormente vemos una escena de Kenny sobreviviendo por poco, muy herido, errante, caminando hasta que Levi lo encuentra. Parece ser el final de Kenny y Levi se lo hace saber. Sin embargo, en el último momento este le muestra una jeringa con el líquido a un titán que había robado, dándole a entender que podía sobrevivir si quisiera. Bien, guachamales, llegamos al capítulo 10, que se llama Amigos, capítulo centrado en la historia del pasado de Kenny y Levi. A pocos minutos antes de morir,
Kenny recuerda su pasado y cómo fue que llegó a estar en el lugar que está hoy. Probablemente un capítulo tremendamente importante, ya que logramos entender que Kenny no era un simple asesino, sino que era una persona que escapaba del destino o de la maldición que se le había impuesto encima por llevar el apellido de los Ackerman. Al igual que el popular dicho, justo antes de morir ves tu vida pasar frente a tus ojos, en este capítulo vemos un pincelazo o un resumen de la vida de Kenny, desde el momento en que conoce a Uri, el hermano heredero de Rod Reis, y cómo este lo derrota sin el más mínimo esfuerzo. Claro, Kenny se enfrentaba al humano más poderoso de todos, pero nos muestra cómo ese particular momento le cambió su vida para siempre, al darse cuenta de lo frágil que era. Ya teníamos una pequeña idea en mente de lo que eran los Reis. Sin embargo, Kenny se sorprende al encontrar un rey piadoso, completamente distinto a lo que vimos en Rod, que entiende el dolor por lo que han pasado a Kenny y la presión que ha tenido que vivir al luchar por sobrevivir frente a la cacería de los Ackerman. Entiende que al contrario de sus antepasados, el fin de Uri es crear un paraíso al interior de las murallas, y a pesar de su poder, tiene la humildad de agacharse frente a alguien como Kenny, despertando en este último el deseo de abandonar su vida de mercenario y ayudar a Uri a alcanzar su sueño. Pareciera que los dos tenían como el mismo fin, de cierta manera, quizás ser como el ente más poderoso o el ente más fuerte para gobernar. Sin embargo, las perspectivas por las cuales cada uno miraba este prisma eran distintas. Vemos el momento en que las vidas de Levi y Kenny se cruzan por primera vez, cuando Kenny encuentra a su hermana ya fallecida y a un pequeño Levi aferrándose por vivir bajo la sombra de su apellido. De aquí en adelante el capítulo se centra en la voz del narrador, Kenny, quien cuenta la historia de cómo crió a Levi, lo que le enseñó, cómo vivir bajo tierra y del momento cuando decide abandonarlo para que el pequeño pueda hacerse con su propio camino. El que llega a la cima equivale a ser la persona más fuerte de todas, es lo que plantea Kenny, buscando entender de cierta forma el por qué Uri actuaba de tal manera con todo el poder que tenía, contrastando la vida de villano que llevaba Kenny. Sin embargo, todo da un vuelco en la mente de Kenny cuando Frida llega al poder, en lugar de Uri, con su nueva filosofía de vida que contrastaba con todo lo que aspiraba o apuntaba a realizar Kenny, creciendo aún más su deseo por ser el más fuerte de todos, saber qué ven desde sus ojos con tanto poder. Llegamos al final del episodio de vuelta con Levi junto a Kenny, dando a entender que esta rivalidad que nos había mostrado Isayama era mucho más compleja de lo que creíamos. Kenny decide por voluntad propia no convertirse en titán, y esto lo nota Levi. La mirada de este último ya no era de odio, sino de lástima y compasión. Finalmente Levi obtiene la respuesta a una duda que lo acompañó toda su vida: quién era Kenny para su hermana y cuál era su relación con él, a lo que este responde, entre risas, que era su hermano mayor, vale decir, su tío. Llegamos al final del episodio, tuvimos calma, mucha historia para contextualizar y llenar vacíos, pero como esto es Shingeki no Kyojin, tenía que tener un final bombástico, y qué mejor que volver a mostrarnos a los titanes colosal y acorazado, siendo derrotados por Bestia, al parecer al interior del Muro María. Lo más importante es quién es este personaje que domina este poder que aparece al final. ¿Será el padre de Erwin? Muchísima información, la verdad, lo que nos ha dejado estos últimos capítulos del 4 al 10 de Shingeki no Kyojin, su tercera temporada. El anime tomó un rumbo, como lo habíamos anticipado anteriormente, muy centrado en los personajes, en profundizar la historia, en enriquecerla. Ahora recién estamos entrando un poco a ver más acción, a quizás a entrar a un ritmo un poco más acelerado a lo que estábamos acostumbrados a ver en Shingeki no Kyojin. Pero bueno, guachamales, quiero saber su opinión, qué les pareció, qué les ha parecido en verdad todos estos capítulos, qué les ha parecido esta temporada, les ha gustado o no, qué teorías tienen. Si ya se leyeron el manga, si solamente están viendo el anime, por favor cuéntenme todo acá abajo. Yo soy Espincito, me pueden encontrar en Instagram como @spn_c2, Espincito. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, como te dije, coméntame acá abajo qué te ha parecido, y que la fuerza de los titanes te acompañe siempre.